Y salieron, hablamos ya con Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE, que está con nosotros hoy para analizar todo esto, pero también con nuestros compañeros de tertulia, Kiko Méndez Monasterio, Carmen Morodo, Federico Quevedo, Carlos Cue, Antonio Papel, no sé qué estarán ustedes, que tenemos un pedazo de mesa hoy. Le preguntábamos a Elena Valenciano, a Mariano Rajoy, si se sentía satisfecho. Él ha preferido no contestarnos, pero la verdad es que sí que le hemos visto con un tono con mucho aplomo. Yo no sé si crecido sería la palabra, pero sí que se le veía hoy con un tono distinto en la tribuna. Directamente llegada desde el Congreso de los Diputados, no sé cómo se le ha visto desde la bancada socialista. Sí, yo creo que están desplegando un triunfalismo lamentable, ¿no? Porque la verdad es que de todo lo que pasó ayer, lo más preocupante es lo lejos que está Rajoy de la realidad española, ¿no? A una distancia transoceánica. Rajoy habla de grandes números, está una especie de cruzada épica para el país, pero en realidad parece que no tiene ni idea de lo que está pasando a la gente, ¿no? Entonces, este triunfalismo y esta sensación que nos dio ayer de que no se entera del país que tiene debajo, en realidad es lo más preocupante. Bueno, es verdad que yo creo que Rajoy ayer habló fundamentalmente para su bancada, para su parroquia, digamos, porque está en una situación muy difícil, está en una situación políticamente casi bloqueada y trató de hacer un discurso para insuflar moral a su tropa, pero desde luego no fue el discurso de un presidente del gobierno para un país como está España en este momento, ¿no? Y el discurso de Alfredo Pérez Rubalcaba, porque hemos oído algunas críticas desde la izquierda. Decía Gaspar Llamazares hace un momento que bueno, que él tampoco vio bien a Rubalcaba. Bueno, yo no sé si se esperaba un Rubalcaba más combativo. No, yo creo que hicimos, ya lo dijimos al principio, queríamos hacer un debate sobre el estado de la nación, o mejor dicho, un debate sobre el estado de los españoles y las españolas en este momento. Contar cuál es la situación real y dar nuestra propuesta distinta para abordar una crisis que es muy profunda, profundamente. Y para abordar una crisis profunda, profundamente, nosotros hemos hecho propuestas de calado. Y Rajoy se ha limitado a decir que no cambiará nada de lo que ha hecho. Ha hablado de todo lo que es inevitable. Ha dicho varias veces que es inevitable lo que está pasando. Que inevitable es que la gente sufra, que la gente se queja, dice, cuando en realidad lo que hay es una contestación social espectacular. Y luego está el asunto de la corrupción, ¿no? Es verdad que nosotros no quisimos hacer un debate sobre la corrupción del PP, porque nos parece que la situación del país merece que se aborden las otras cuestiones, ¿no? La economía, la política, la crisis institucional, la sanidad, la educación, la reforma laboral, el drama del paro, la pobreza. De todo eso hablamos. No quisimos hacer un debate sobre la corrupción, pero es evidente que Bárcenas estuvo presente durante toda la sesión de ayer, de hoy, y lo estará en las próximas hasta que no aclaren de una vez cuál ha sido la relación del Partido Popular con Bárcenas hasta hace un minuto, ¿no? Da la impresión de que Rajoy no habla de Bárcenas para que Bárcenas no hable de Rajoy. Y eso me parece a mí que es compartido por la mayoría de los ciudadanos. Pero no quisimos hacer un debate sobre la corrupción. En un momento vamos a hablar sobre eso, sobre la corrupción, pero vamos a abrir el debate con algunas preguntas que vamos a escenificar recuperando algunos de los momentos más importantes, porque a ver, después del debate sobre el Estado de la Nación hay una pregunta recurrente: ¿quién ha ganado? Aunque tal y como está el país, quizá deberíamos preguntarnos ¿qué ganamos los ciudadanos con el debate? ¿Qué va a salir en limpio de tanto enfrentamiento y tanta propuesta? Porque al final queda la sensación de que estos debates se construyen a base de y tú más, y que donde dicen acuerdos solo sacamos en limpio nuevos desencuentros. Así fue el cara a cara Rajoy-Rubalcaba. Rajoy o Rubalcaba, ¿quién lo hizo mejor? En general, la prensa nacional otorga la victoria a Rajoy. Consideran que en su primer debate como presidente, el líder del PP aprueba con nota, dejando cao a Rubalcaba. La prensa internacional es algo más benévola al juzgar al secretario general del PSOE. Ambos comenzaron de forma didáctica, diciéndole al otro cómo debía ser su discurso a la vez que aparecía el tema de los desahucios. Y usted, señor Rajoy, ha empezado muy mal, porque no se puede hablar del Estado de la Nación sin decir una sola palabra de dos de los temas que más angustian hoy a los ciudadanos: la sanidad y los desahucios. El desorden de su intervención me va a complicar a mí la réplica, pero yo procuraré ordenar algunas de las cosas que usted ha dicho. Habla usted de los desahucios. El problema es el que le dije al principio, que usted tiene historia. Y desde 2007 se dispararon en España las ejecuciones inmobiliarias y las medidas adoptadas por el gobierno socialista fueron ninguna. Pero la tensión del debate tuvo una protagonista: la corrupción. Al hablar de ella, ambos líderes sacaron toda su artillería.
Efectivamente, señor Rajoy, todos tenemos historia. Tiene usted toda la razón. Vivimos hace semanas bajo el impacto de indicios fundados de la existencia de financiación irregular en el Partido Popular en los últimos 20 años. Un gravísimo caso de corrupción que merecía un esfuerzo de explicación. Algunos llevan una contabilidad moral separada para sus amigos y otra para los demás. Mi partido, de momento, no ha sido condenado por financiación irregular. El suyo sí. Que en aquel entonces ustedes estaban incursos en una cosa semejante. Yo no estaba. Que ustedes en aquel momento se libraron con un truco judicial. Recuerda que algunos dirigentes del Partido Socialista les condenaron y el Partido Socialista aprendió para toda la vida. He hecho distintas propuestas esta mañana. Estoy completamente de acuerdo con todas. Estoy tan de acuerdo que lo que quiero es que se les dé carácter retroactivo. La solución de Rubalcaba está clara. Le pedí que abandonara la presidencia del Gobierno y diera paso a otro presidente, porque creo que es lo mejor para España. Yo no he pedido su dimisión. No me interesa. Ha sido usted el que ha pedido la mía. A pesar de tanto rifirrafe, Rajoy termina su intervención relajado, sintiéndose triunfador y con una oferta. Me brindo a ello, a hablar con usted. Muchas gracias. Después de los reproches, de ese regreso al pasado de 2 décadas, esta oferta de hablar, porque a veces los ciudadanos tenemos la sensación de que la oferta de hablar de uno y de otro lado se hace en el hemiciclo, pero que luego nunca se materializa. Pero hay que aclarar una cosa, porque, en fin, a quien le corresponde promover acuerdos es a quien gobierna, ¿de acuerdo? Y sobre todo a quien gobierna un país que está como está. Esto le corresponde al gobierno. Ahora, nosotros somos una gente que en la oposición decimos que también nos sentimos responsables de lo que pasa en España. Y entonces estamos dispuestos a hablar. Ayer le hicimos varias propuestas. Una muy importante que ni considero, que es un pacto contra la pobreza. Y un fondo de 1.000 millones para combatir la pobreza, porque Rajoy no quiere escuchar que en este país hay pobreza ya muy extendida. Le hicimos una propuesta para un pacto por la cohesión y por el empleo. No entre el PP y el PSOE, no entre el gobierno y la oposición, todos. Tampoco respondió a eso. El único pacto que vino a proponer ayer Rajoy fue un pacto contra la corrupción, que es un pacto para él salvavidas en una situación muy, muy grave. Entonces, nosotros claro que estamos dispuestos, lo hemos intentado, de hecho intentamos un pacto por el asunto de los desahucios, nos sentamos de buena fe, bueno, y el gobierno no quiso tocar una línea de la ley hipotecaria, que ahora va a tener que tocar finalmente. Nosotros no tenemos ningún problema en sentarnos a hablar, pero claro, van cerrando el espacio de acuerdo, porque han tomado decisiones radicales sobre la sanidad, sobre la educación, sobre las relaciones laborales. Han tomado decisiones muy radicales, entonces cada vez el espacio del acuerdo es más pequeño. Y sin embargo, afirmamos que es necesario y que es imprescindible hacer en este país urgentemente un pacto por la cohesión y por el empleo, un gran acuerdo nacional por la cohesión y por el empleo, y desde luego va a ser imprescindible hacer un pacto contra la corrupción. Pero antes de hacer un pacto contra la corrupción con el PP tiene algún trámite que resolver. Y es que a estas alturas, y después de 10 días, no sabemos si Bárcenas estaba o no contratado, si le pagaban la seguridad social de forma legal o de forma ilegal. No sabemos nada, nadie contesta. Entonces, uno no puede venir a ser el adalid de la lucha contra la corrupción, como ayer quiso ser el presidente del gobierno, sin resolver esta cuestión, que yo ya sé que es muy lamentable para todos y que ojalá no hubiera ocurrido, pero ha pasado. Bárcenas está ahí, está en las televisiones, y yo creo que el presidente del gobierno y el PP en su conjunto se levanta todas las mañanas diciendo: a ver qué dice hoy Bárcenas, a ver qué va a contar hoy Bárcenas, y así no podemos seguir. Entonces, esto sin demasiada acritud, esto yo recomiendo mucho al PP que lo arregle, porque si no, la credibilidad incluso del pacto que hagamos va a ser cero. Después les contaremos las novedades sobre Bárcenas, que las hay, muchas, importantes, pero antes vamos a ver cómo su fantasmagórica figura planea sobre el Congreso de los Diputados sin que Mariano Rajoy quiera siquiera pronunciar su nombre. Aunque el presidente ahora se presente como el exorcista de una corrupción que según él es general, no se puede obviar que de momento esa corrupción tiene nombre y apellidos. Los de su ex tesorero, Rubalcaba, no tuvo reparo en invocarle. Y es usted, señor Rajoy, el mismo que dijo que siempre estaría al lado del señor Camps, el que nos puso como modelo de gobernante al señor Matas, y el que anunció enfáticamente: nadie podrá demostrar nunca que el señor Bárcenas no es inocente. ¿Cree usted que se puede gobernar un país en crisis
pendiente cada mañana de que al señor Bárcenas le entre un ataque de sinceridad? Yo creo que no. Sobre esta Cámara ha revoloteado todas las horas de este debate, ha revoloteado un nombre que usted nunca ha pronunciado, que es el del señor Bárcenas. Mi partido, de momento, no ha sido condenado por financiación irregular. El suyo, sí. Es un empleado del partido con todos sus derechos injustamente atacado y a los 2 días resulta cesado en sus funciones. Un día el señor Bárcenas es historia en el PP al haber pedido su baja en el mismo y otro nos desayunamos con que 2 años después tiene un despacho en la sede del partido y el siguiente día nos enteramos de que además ha estado cobrando un sueldo y han sido ingresadas a su nombre en las correspondientes cuotas de la Seguridad Social. Debe usted aclarar punto por punto esta situación. Sí quiero decir que las personas que ha citado usted hace ya años que no asumen ningún tipo de responsabilidad en mi partido. Eso también es actitud y no pos, señor Esteban. Bueno, evidentemente Mariano Rajoy no tenía interés en que el nombre de Bárcenas apareciera en el diario de sesiones citado por él mismo, porque se cuidó muy mucho de pronunciarlo, que es lo que ha estado haciendo durante todo este tiempo. Él propuso un pacto contra la corrupción. Después Soraya Rodríguez salió y dijo que bueno, que esas medidas estaban ya en el PSOE y que el PSOE las había propuesto. Yo no sé si al final este pacto para la corrupción va a servir para algo o cómo se va a materializar. Vosotros que habéis estado todos en el Congreso, ¿cómo lo visteis, Federico? Empezando por lo primero que has apuntado, esta mañana Rajoy ha dicho algo así como, no sé si ha sido al portavoz del PNV o a quien le ha dicho algo así como, yo no voy a mencionar a ese que usted ha mencionado en su de hecho, a Jesús Sepúlveda y a Bárcenas les ha llamado esas personas. ¿Vale? Esas personas. Yo creo que es una estrategia, primero de desprecio a tu enemigo, porque hoy el enemigo es ese, y el no mencionarle evidentemente forma parte de su manera de enfocar el asunto, ¿no? Eso y luego dejar que eso vaya por la vía absolutamente judicial. Yo creo que ayer en cualquier caso, o ayer y hoy, lo que estamos hablando es el debate del Estado de la Nación y no del debate del Estado de la situación del Partido Popular o de la corrupción del PP. No, yo ayer titulé el debate del Estado de la corrupción. Yo creo que evidentemente para el país la corrupción, no solo el asunto Bárcenas, sino en general la corrupción hoy es un problema. Y la imagen que tienen los ciudadanos es que la corrupción está generalizada y forma parte de nuestro panorama político independientemente de cuáles sean las siglas sobre las que descanse. Entonces, creo que a eso había que darle una respuesta. A mí me parece que la oferta que hizo ayer Rajoy es bastante interesante y ojalá todos los partidos políticos se sumen a ella. Desde mi punto de vista creo que faltan cosas. Se puede avanzar mucho más en reformas como la de la ley electoral, de la propia funcionamiento interno de los partidos, y yo creo que todavía hay mucho recorrido por hacer ahí. Pero creo que esa oferta que hizo ayer Mariano Rajoy es muy interesante, va incluso más allá de lo que yo esperaba que fuera, y ojalá sobre eso sí haya consenso. A mí me parece que en el debate de Rubalcaba y de Rajoy ayer, más allá de lo que opinemos cada uno sobre quién ganó, quién perdió, etcétera, yo creo que hubo algo de guante blanco. Y espero que sea porque en el futuro pueda haber acuerdos en esta materia y en otras. Puede haber conversaciones. Pero dice Federico que la percepción de los ciudadanos es que la corrupción es generalizada. Tampoco se puede negar que esa corrupción tiene un nombre propio, que es el del ex tesorero del Partido Popular, que está en la primera página de los periódicos y de todos los programas en las últimas semanas. Y tampoco se puede negar que los ciudadanos tienen la percepción de que por mucha ley de transparencia y mucho pacto contra la corrupción, al final no sale nada nunca de ahí. A ver, ayer pasó algo muy importante, es que el presidente del gobierno propuso una serie de medidas que en España nunca se han hecho y que son muy interesantes y que, en fin, en el mundo del periodismo, que estamos más preocupados probablemente por el tema de la transparencia, se ha pedido muchas veces y nunca se han hecho. El asunto de los lobbies, que los tesoreros tengan que ir a declarar al Congreso, en fin, muchas cosas. Pero ¿por qué las propuso? Las propuso ayer el presidente del gobierno porque tiene encima de la mesa todos los días el escándalo de Bárcenas. Si no, no las habría propuesto. Todos los que seguimos a Rajoy sabemos que las propuestas de ayer, sin el escándalo de Bárcenas, no habrían salido, ni habrían sido el eje del debate, ni habría llegado Rajoy con un discurso rotundo a decir voy a hacer esto, pero voy a hacer esto porque tengo lo otro. Entonces yo creo que falta un elemento fundamental de la narración. Es absurdo e inexplicable que el presidente del gobierno no quiera pronunciar el nombre de Luis Bárcenas, como lo han hecho otros dirigentes del PP. Es que ayer mismo el Alfonso Alonso, el portavoz del PP, decía me avergüenzo. Yo estoy seguro de que Rajoy se avergüenza de Bárcenas. Vamos, es ridículo pensar lo contrario. Rajoy no es un corrupto, Rajoy no es una persona normal y seguro que está arrepentido y avergonzado de haberle nombrado. ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué no le explica a los españoles que no, a sus votantes, a la gente del PP que está descolocada? ¿Por qué no dice, cometimos un error nombrando a este señor, nos ha engañado, nos ha robado?
y vamos a ir contra él con todas las de la ley y me voy a querellar y lo que haga falta. ¿Por qué no lo hace? Es que no tiene ningún sentido en el relato, además, de un presidente de gobierno que lleva unas medidas, creo que muy interesantes, unas medidas al Congreso, a decir, oiga, señores, yo voy a hacer esto. ¿Pero por qué lo va a hacer? Por lo otro. Elena, dices, no lo hace porque no puede. ¿Por qué no puede, Rajoy? Es evidente que no lo hace porque no puede, porque si no lo que tiene que hacer es hacerlo. Es de lógica pura lo que dice Carlos Cue. No lo hace porque no puede, porque si él habla de Bárcenas, corre el riesgo de que Bárcenas hable de él y hable del PP. Si cuando nosotros hemos dicho que Rajoy tenía que dar un paso atrás, no se trata de si creíamos o no la declaración de la renta de Rajoy, no estábamos hablando de eso, estábamos hablando de su falta de autonomía para tomar decisiones. Que eso es lo grave. Falta de autonomía marcada por Bárcenas. Claro, porque está sometido permanentemente al riesgo, a la amenaza. O sea, Bárcenas se ha convertido en una espada de Damocles para el PP, porque un tipo que ha sido tesorero durante 20 años, que tenía 22 millones de euros en Suiza y parece que otros 50 en Canadá, que es la noticia de hoy, o la sospecha al menos de que eso es así, es un tipo muy peligroso, muy peligroso. Un tipo cuyos papeles unos pueden dar por ciertos y otros pueden negar, pero en fin, tienen bastante pinta de ser una caja B, de ser papeles correspondientes a una caja B, tiene información que es capaz de destruir al PP en su conjunto, porque son 20 años, no es un tesorero que se le ha ido la mano durante unos años, no, son 20 años. Por eso no habla Rajoy de Bárcenas, porque si no, efectivamente, para que Rajoy fuera creíble tendría que hablar de Bárcenas. Y es más, Carlos, a mí me parece muy bien que se alaben las propuestas de ayer de Rajoy. Antes de que saltara el caso Bárcenas, justo un fin de semana antes, nosotros hicimos una batería de propuestas contra la corrupción y todavía no había saltado Bárcenas y no teníamos ni idea de que iba a saltar Bárcenas. No fuimos escuchados, para nada, por el PP. Ahora sí, ahora recogen muchas de las que hemos hecho y dos huevos duros. Bueno, pero yo no estoy en la batalla política, yo estoy en la... Claro, pero yo sí. Bueno, me parece bien, te digo, yo por eso como preferiría ser periodista del país, pero el caso es que estoy en la batalla política. Que quiero decir que yo estoy en lo que va a pasar y a mí me parece muy interesante que se proponga eso y que pase eso, porque como periodista y como ciudadano creo que en España tenemos un problema de transparencia dramático y muchas de las cosas que están pasando pasan porque no hay controles. O sea, que bienvenidos los controles. Ahora yo le quería preguntar, porque si estamos hablando de esto, si esto es tan evidente que era parte del eje del debate, ¿por qué ayer Rubalcaba no incidió? ¿Por qué, por ejemplo, ha sido hoy Aitor Esteban más incisivo? Tanto es así que Rajoy se ha visto obligado a contestarle a Aitor Esteban, no voy a citar a nadie, que es una contestación muy rara. ¿Y por qué Rubalcaba, por ejemplo, tampoco ayer pidió muy expresamente y muy solemnemente la dimisión de Rajoy como había hecho hace 15 días, justo unos días después de que Felipe González diga que no le parece buena idea? No, Felipe González no dijo eso, si quieres ahora lo hablamos. Pero en todo caso, nosotros insistimos, lo he dicho en el arranque y lo hemos estado diciendo los días previos, en que queríamos hablar de lo que le pasa a España y lo que le pasa a los españoles y el desastre de orientación de política económica, social, del Partido Popular, del gobierno del Partido Popular. Queríamos poner sobre la mesa una fórmula distinta para salir de la crisis. Queríamos poner sobre la mesa una reforma de la Constitución porque creemos que los cambios que hay que hacer son muy profundos. Tenemos 35 minutos para exponerlo. Ayer fue generoso el presidente del Congreso, pero eso es lo que tenemos. Bueno, había que elegir y nosotros elegimos hablar del país. No vamos a dejar de hablar de este asunto de Bárcenas. Nosotros pedimos la dimisión de Rajoy por lo que decimos, porque creemos que es un presidente que no tiene autonomía para tomar decisiones. Y lo de Bárcenas no se ha acabado ayer. Si Rajoy piensa que cuando acabe hoy, después de esta especie de paseo triunfal que ha hecho esta mañana con los grupos más pequeños, por cierto, en un tono bastante despectivo para todos ellos, y faltona ayer también con Rubalcaba cuando le dijo lo de yo no quiero que usted dimita porque a mí me conviene. Esta cosa fea, ¿no? Que no venía a cuento en absoluto. Cuando acabe el debate del Estado de la Nación, el lunes ya no estaremos hablando del debate del Estado de la Nación. Y Rajoy siquiera habrá ganado, pues allá él. Pero lo que le digo es que Bárcenas irá a declarar. Y que saldrán más noticias. Y que existe el señor Sepúlveda. Existe el señor. Claro, esto va a estar en los medios permanentemente. Y como pasó con Gürtel. Gürtel ha vuelto a sacar la cabeza porque Bárcenas y Gürtel es lo mismo. Y están ahí. Y entonces es un enorme elefante que tiene en la habitación. Y por mucho que quiera eludirlo, por mucho que no quiera decir Bárcenas, por mucho que piense que ha ganado el debate del Estado de la Nación, que yo por supuesto pienso que no lo ha ganado en absoluto, ni me parece que el tema sea quién lo ha ganado y quién lo ha perdido,
Le digo yo que esto no va a parar y no va a acabar. A ver, por Y eso nosotros lo vamos a que no estar. habéis intervenido. No sé si es el tema, señora Valenciano, pero hombre, es lo que nos preguntamos todos al principio, después de un debate. Y a mí tengo la sensación de que sería al presidente mucho más difícil contestarle a usted que lo que le puede contestar ayer a Rubalcaba, porque es que la mejor baza del presidente Rajoy sigue siendo la alternativa, el líder de la oposición. Entraba después de una semana tocadísimo el presidente del gobierno, entraba en el debate con todo lo que hemos hablado y que estáis hablando, y salió fortalecido. Ayer no estaba cuestionado el presidente del gobierno, ayer el que se cuestionaba a través de tuit pidiendo... ¿Pero quién ha dicho eso? Bueno, digo yo. Pero eso no es verdad, lo que estoy diciendo no es verdad. Bueno, pero te puedo decir mi opinión. Bueno, pero es que eso no es una opinión, es una afirmación. Bueno, no es información, no digo que ayer estaba más cuestionado. En las redes sociales, por ejemplo... Ayer nos apostábamos en los pasillos del Congreso si Rubalcaba estaría en el debate del Estado de la Nación. En las redes sociales, por lo menos, estaba más cuestionada la continuidad del señor Rubalcaba como jefe de la... que le hemos escuchado atentamente. No, perdón, es que me ha hecho una reflexión el señor Quevedo. Sí, bueno, pues déjame acabar los dos. Entonces, digo que está mucho más cuestionado el presidente, el líder de la oposición, que el presidente del gobierno. Muchísimo más, tanto que desde su Partido Socialista de Cataluña le estaban boicoteando a la vez que hacía el discurso pidiendo o desviando la atención porque le parecía poco y mal lo que estaba haciendo Rubalcaba. Porque, entre otras cosas, porque el Partido Socialista, para hablar de corrupción, que es el momento, que es quizá uno de los flancos más débiles de este gobierno, pues tiene muy poca credibilidad. Porque tiene muy poca credibilidad. Porque en las comunidades autónomas, por ejemplo, donde los escándalos de corrupción del Partido Popular han sido escandalosos, como por ejemplo en Valencia. Sí, por ejemplo, el Partido Socialista ha sido incapaz de generar una alternativa creíble para los ciudadanos. Es decir, nosotros vamos a hacer otra cosa distinta. Pero es que usted mezcla 50 cosas. No, bueno, me vengan ganas, déjeme acabar mi intervención. Yo me he mezclado muchísimo, he hablado de Bárcenas y he hablado de la... Bueno, a mí tampoco me da tiempo, si usted le dan 35 minutos y le parece poco, se imagina a mí que me van a dar 3 minutos más. Cuando discutimos por el tiempo es cuando lo perdemos. En cualquier caso, el presidente Mariano Rajoy ganó ayer de calle el debate, ha acrecentado muchísimo la distancia política que le separa ahora de Rubalcaba, y el problema del Partido Socialista es fundamentalmente yo creo que sería, además estoy diciéndole a usted, yo creo que sería muchísimo más útil que el discurso ayer el mismo lo hubiese pronunciado la señora Valenciano y no el señor Rubalcaba. Cuando la derecha parlamentaria, política y mediática tiene tanto interés en sacudir a Rubalcaba, por algo será. Rubalcaba es un difícil adversario para Mariano Rajoy. Y además le voy a decir otra cosa, quien se examinaba ayer era Mariano Rajoy. El que tiene el país patas arriba es Mariano Rajoy. El que lleva 14 meses gobernando sin dar pie con bola es Mariano Rajoy. El que tiene una duda enorme sobre su cabeza por la corrupción de su partido es Mariano Rajoy. Y ustedes pueden seguir hablando de Rubalcaba todo lo que quieran, pero el que está perdiendo sistemáticamente espacio, apoyo, no solamente fuera, sino dentro de su partido, que por eso digo que él habló ayer para su parroquia, porque su parroquia no está tranquila, es Mariano Rajoy. Y ustedes podrán seguir hablando de Rubalcaba todo lo que quieran, pero el problema lo tiene Rajoy. Porque los 6 millones de palabras los tiene Rajoy, porque los comedores sociales en este país están a rebosar porque Rajoy se ha equivocado de política. Y porque Rajoy tiene un gran elefante en la habitación o sobre la cabeza, no lo sé, y no lo ha resuelto. Y ya entiendo que usted diga que ha ganado y que usted diga que el problema es Rubalcaba, pues mire, no, el problema es que Mariano Rajoy tiene que sacar a este país adelante y no está siendo capaz. Y está demostrando que todo eso de que llegaría Rajoy, yo hablaba entonces del cuento de la lechera, que llegaría Rajoy y sacaría al país de la crisis, se ha deshecho como un azucarillo. El problema es de Rajoy. Oiga, la oposición puede estar... bajar el déficit del 7% y eso. Bueno, pues nosotros lo bajamos, por eso se desarma su discurso. Pero cuando uno cree que bajar el déficit un punto es la solución del país. Pero que ustedes decían que eran incapaces, que no lo iba a ser. No, es que primero el dato que ha dado ya verá cómo no es cierto. Y segundo, estamos diciendo que bajar el déficit solo, que hacer solo esa política es un error y que está llevando al país al desastre. Y como la gente lo está viviendo, no es que lo digamos nosotros, como la gente lo está viviendo, le está pasando, la gente se queda sin empleo, la gente se queda sin educación, la gente se queda sin sanidad, tienen que pagar los pensionistas las medicinas. Eso es así, no lo digo yo, todos los que nos están viendo saben que eso es así. De acuerdo. El problema es y que ustedes no se presentan como una alternativa creíble. Nosotros nos presentaremos como una alternativa. Después vamos a hablar de propuestas, de medidas concretas, de lo que ya se prometió y ahora se volvió a prometer, de lo que es posible, de lo que no es posible, de lo que es improbable. Pero antes, ya que lo ha sacado Kiko, vamos con un asunto que se ha colado en el debate, el de la sucesión del rey. Hoy, esta mañana, el PNV ha sacado el tema en el debate sobre el Estado de la Nación, un asunto que ayer ya sacó a la palestra el líder del PSC. Vean. Durante años, la monarquía ha sido una institución intocable en el Estado.
Los medios nunca se habían atrevido a criticarla, ni siquiera a mencionarla, si no era, eso sí, para cantar loas y alabanzas. Hoy, después de tantas peripecias con fundaciones, favores, patrocinios, emails subidos de tono y hasta elefantes, ya no vale con un lo siento mucho, no volverá a ocurrir. La institución más opaca del Estado necesita reinventarse si quiere mantener su posición. La necessitat d'abdicació de l'actual cap d'Estat. Lo que conviene ahora es un cambio al frente de la corona, un cambio que signifique liderar un arbitraje de esa nueva etapa que tiene que ver también con una regeneración democrática. Elena Valenciano, ¿por qué dijo esto el líder del PSC, Pere Navarro? ¿Es un verso suelto? ¿Es la tesis del PSC, de los socialistas? Desde luego no es la tesis de los socialistas y creo que tampoco la del PSC. Tengo la impresión de que Pere Navarro hizo ayer una reflexión en el marco de una comida con empresarios que nosotros hemos considerado que es inoportuna y que desde luego no compartimos. Pero esta reflexión que hace Pere Navarro la hemos vuelto a ver en el Estado, en el debate sobre el Estado de la Nación, en boca del PNV. ¿No es una reflexión que esté ahí en los políticos españoles? No, desde luego en el PSOE no está esa reflexión. Es que me da la impresión de que tenemos tantísimas cosas de las que ocuparnos, ¿no? Que son tan importantes que, francamente, le digo, no está en nuestro orden de preocupación. ¿Desde Ferraz se ha hablado con Pere Navarro para saber por qué dijo esto? Sí, justamente esto que estoy diciendo es lo que él nos explicó. Hizo una reflexión porque él creía que eso podría ser una manera de desatascar lo que es una gran crisis institucional generalizada, pero que lo pensaba él, vamos, que tampoco es una decisión que haya tomado el PSC en su conjunto. Y tampoco la cuestión está en que el partido sea un partido federal, o sea, que no tiene nada que ver con el PSC. No, que el partido... Nosotros hicimos ayer un discurso de España federal, o sea que nosotros eso no hemos caminado hacia ello por el PSC, estamos convencidos de que España tiene que hacer ese recorrido. Y hay otros elementos de discrepancia con el PSC que se han puesto de manifiesto en la campaña, por ejemplo el derecho a decidir, pero esto, insisto, creo que ha sido una reflexión desde mi punto de vista inoportuna de Pere Navarro. Lo que sucede es que, claro, si alguien como Pere Navarro, que es el líder del PSC, hace esta reflexión en público y hoy el asunto vuelve a salir en la tribuna del debate sobre el Estado de Nación, al final el asunto está ahí, en boca de los políticos. No sé qué os pareció, supongo que sorprendería, claro. A ver, ese debate está. Ese debate existe en unos sectores más intensos que en otros, y en el PNV no me choca que plantee eso desde la tribuna. Lo que sí me choca es que en un día como era el día de ayer, donde el protagonismo lo tenía que tener el líder de la oposición, el señor Rubalcaba, pues desde Cataluña uno de sus hombres, aunque sea una reflexión a título personal, lo ponga encima de la mesa, porque es inevitable que la lectura que se va a hacer de eso es o bien que hay falta de autoridad, o bien que hay una jaula de grillos, o bien confirmar que dentro del Partido Socialista, si usted se ríe, pero... No, me río porque la semana pasada pasó que hay un con problema la con lo que es el modelo, del... con lo que es el modelo territorial. Y yo esto ya lo enlazo, es verdad que Rajoy, bueno, pues que los problemas de Rajoy después del debate siguen siendo los mismos. El debate del Estado de la Nación al final es esgrima parlamentaria, gana uno, gana el otro, pero los problemas no cambian. Que él sale del debate no sale peor, sino a mí me parece que sale reforzado, pero que algo falla, señora Valenciano, y lo enlazo con esa problema que yo creo que tiene el Partido Socialista en lo que afecta a su discurso, en lo que es el modelo territorial. Algo falla cuando el que está tocado, el que entra en el debate del Estado de la Nación, que todos le vemos como que es el más débil, que es el presidente del gobierno, por la situación en la que está el país, por la situación de su partido, por el caso Bárcenas, y que va preparado para defenderse. No solo no tiene que defenderse, sino que él es el que pasa el ataque porque no le llega el ataque, porque usted dice, es que queríamos hablar del país, se puede hablar del país, hay réplicas, hay contrarréplicas, pero todo lo que usted ha dicho, que entiendo que consideran que es un problema vital porque afecta supuestamente al presidente del gobierno, sobre todas esas sospechas sobre Bárcenas y demás, ¿por qué Rubalcaba no tuvo la valentía de pedirle directamente las explicaciones al señor Rajoy desde la tribuna? Hasta renuncia a una dúplica. Se lo dijo y además se lo dijo la semana pasada en la sesión de control. Eso no... Pero bueno, podemos ir a Cataluña. Esto es una territorial estratégica. No, yo quería decirle dos cosas. Primero, que el asunto de la aplicación y el modelo territorial nada tiene que ver. Nada. Porque lo que ha dicho Pere Navarro era una aplicación dentro de la sucesión normal de la corona. Y dos, el modelo territorial, ya lo hemos... El conflicto del modelo territorial no es un conflicto del PSOE y del PSC, es un conflicto que tiene abierto este país y que tiene que abordar este país. Lo de Cataluña no es un problema que tengamos nosotros con el PSC, es un problema que está sobre la mesa también. Nosotros hemos planteado, junto al PSC, un camino que ayer retomamos en la Cámara, que tiene que ver con abrir la Constitución.
no solo por Cataluña, abrir la Constitución para adaptarla a lo que los estatutos de autonomía han ido produciendo en todo el modelo territorial. No, pero me hace gracia lo de la aplicación porque la semana pasada la portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha, que es del Partido Popular, creo, dijo lo mismo, exactamente lo mismo. Ya salió alguien a decir que era una reflexión. Bueno, por supuesto. No, pero quiero decir para decir que hay algunos políticos que han hecho esta reflexión. Pero vamos, que cuando ayer el señor Pere Navarro lo dijo, es evidente que no era oportuno, ya se lo digo yo. Ahora, si usted me quiere hablar de falta de autoridad por esa razón, le digo no. Es una reflexión del señor Pere Navarro que nosotros no compartimos y que el PSOE no va a compartir. No hay ningún problema de autoridad. Espera un momento. Carmen no cree en las casualidades, Elena dice que no hay un problema de autoridad, pero es que Antonio Papel no ha intervenido y Elena Valenciano se tiene que ir a Ferraz y me gustaría que pudiera intervenir Antonio. Y a mí también. Bueno, vamos a ver. Yo tengo gran respeto intelectual por Rubalcaba y creo que ayer hizo un discurso francamente bueno frente a un Rajoy que estaba hablando de otro país. Es decir, Rajoy estaba dando por supuesto que plantea una salida de la crisis que todavía no se ha producido. Es decir, en este momento estamos en una profunda recesión, estamos en lo más profundo de la recesión y con un desempleo de 6 millones de parados que tiende a crecer. Entonces yo creo que hay que aplaudir que Rubalcaba no centrara todo su discurso en la corrupción, que es un problema muy importante, pero que hubiera defraudado una vez más a los ciudadanos que estaban esperando respuestas a lo que está pasando, ¿no? Yo, sin embargo, lo que lamento es que algo pasa para que el discurso de Rubalcaba no tenga el ascendiente que a mi juicio debería tener, y eso creo que es una verdad objetiva. Entonces, la pregunta que yo dejo en el aire y que a lo mejor Elena Valenciano quiere responder es si es posible que una persona como Rubalcaba, que ha sido tan importante en la legislatura anterior y a la que la gente atribuye una parte de la responsabilidad de la crisis, con razón o sin ella, si es posible que esta persona sea la que regenere un partido socialista capaz de llegar al poder. Yo he llegado a la conclusión de que no, de que tiene que venir una siguiente generación. Y comparo la situación actual con la de 1996. Almunia no fue capaz de sacar al PSOE de la crisis. Tuvieron que venir la generación siguiente en el Congreso del 2000. Le pido a Elena brevedad en la respuesta, sé que es difícil, pero... No, que por supuesto que sí, creo que es perfectamente capaz. Es más, creo que es la persona idónea para conducir ese tránsito, ese tiempo. Creo que sí, creo que es una persona sólida, creo que es una persona con una enorme autoridad, creo que es una persona sensata, que es muy importante para este momento, y es posible que otra actitud en la tribuna, otra persona en la tribuna, les hubiera gustado más a mis contertulios de la derecha, pero yo creo que hoy Señora Valenciano, también dentro de su partido, no solo de la derecha. De la derecha de la mesa. Elena, muchas gracias por habernos acompañado en este día del debate sobre el Estado de la Nación, parte 2. Hacemos una pausa, enseguida estamos de vuelta.